Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinario de Shure. Mi nombre es Miguel Paucar. Hoy día vamos a hablar sobre técnicas de microfonía para guitarras, un tema que es muy común especialmente en eventos en vivo, pero también para estudios de grabación, por ejemplo. Vamos a ver diferentes maneras de cómo microfonear a guitarras acústicas, por ejemplo, amplificadores de guitarra, para hacer guitarras inalámbricas, por ejemplo, en un escenario grande. Entonces vamos a ver todos esos temas, vamos a cubrirlos un poco y vamos a contestar preguntas al final de este webinario. Probablemente la cosa más importante sobre cómo microfonear una guitarra o cómo reforzar el sonido de una guitarra es saber con qué timbre estamos trabajando. ¿Qué sería el timbre de la guitarra? Sería el contenido armónico del sonido. Cómo suena la guitarra, por ejemplo, por un amplificador versus por otro, si es una guitarra eléctrica, qué tipo de pastillas, por ejemplo, qué tipo de cuello, si es una guitarra acústica, qué tipo de madera está usando. Todos estos pueden afectar el timbre del instrumento, o sea, la calidad de sonido del instrumento. Y siempre es bueno saber con qué calidad de sonido estamos trabajando desde el principio, ya que eso nos va a prácticamente dictar cuál va a ser el resultado final. Entonces hay que poner atención a qué tipo de guitarra estamos trabajando, qué tipo de sonido queremos lograr, para saber con qué materiales estamos trabajando desde un principio. Entonces, ¿qué puede afectar el timbre? Puede ser materiales, el material de construcción de la guitarra, por ejemplo, el tipo de madera el que se está usando. Por esa razón hay muchísimos tipos de guitarras en el mercado, de diferentes tipos de madera, de construcción del cuerpo, pero también vale la pena ver la construcción de madera del cuello también, ya que eso puede afectar el sonido de la guitarra. Típicamente el guitarrista va a saber con qué tipo de materiales trabajar para lograr el sonido que está buscando, pero es bueno saber también para los ingenieros qué tipo de cuerdas también. Hay diferentes cuerdas en el mercado. Por ejemplo, la diferencia más principal es las cuerdas de nylon, por ejemplo, para guitarras acústicas clásicas o de flamenco, por ejemplo. Esos utilizan cuerdas de nylon. Hay también guitarras acústicas con cuerdas de metal, cuerdas de bronce. Guitarras eléctricas también utilizan cuerdas de metal, etcétera. Pero hay diferentes tipos ahí también. Hay diferentes tipos por ejemplo, cómo están acabadas esas cuerdas. Puede ser que tengan un diferente sentimiento, un diferente feel, diferentes materiales. Hay diferentes técnicas también, claro, para tocar la guitarra, como uno sabe. Por ejemplo, una guitarra eléctrica uno puede tocar jazz, pero también puede tocar rock o pesado o heavy metal, por ejemplo. Entonces hay que saber qué diferentes técnicas estamos usando para saber cómo mejor lograr un mejor sonido. Algunos guitarristas también utilizan pedales, pedales como distorsión, por ejemplo, o a veces también efectos como eco o reverberación, o también flanger, por ejemplo, o phaser. Estos también nos pueden afectar el contenido armónico del sonido. Si por ejemplo ponemos un micrófono que sirve muy bien para jazz, por ejemplo, y ponemos una guitarra de metal pesado que lleva mucha distorsión, por ahí que nos va a dar un sonido muy diferente a lo que queremos lograr. Puede ser un sonido bueno, puede ser un sonido malo. Hay que notar también la diferencia entre amplificadores. Hay diferentes amplificadores, por ejemplo, los amplificadores de tubo, que utilizan válvulas analógicas, o también amplificadores de solid state, de circuito interno, que no utilizan tubos, pueden sonar diferente también. Depende también del gusto del guitarrista. A eso entonces vamos a los diferentes micrófonos que podemos utilizar para microfonear una guitarra. Porque el micrófono mismo también puede tener una característica que le aumenta o le subtrae al sonido de la guitarra que queremos lograr. ¿Qué retos tenemos entonces para lograr un buen sonido de guitarra? Diferentes timbres demandan diferentes opciones. Como estábamos diciendo, si es un guitarrista que toca jazz, por ejemplo, no lo vamos a poner por un equipo que para un guitarrista de metal pesado. Eso va a ser completamente diferente.
Notar que los amplificadores y pedales hacen parte del timbre, forman parte del timbre, eso es parte del sonido que va a lograr la guitarra. Uno puede tener una guitarra muy profesional, pero si lo pone por un amplificador que es, digamos, de baja calidad, eso va a afectar el timbre también, no va a sonar tan bien. Atención a los detalles, como estábamos diciendo, las cuerdas, por ejemplo, pueden afectar el sonido, pero también hay que notar que algunos guitarristas, por ejemplo, no cambian las cuerdas, si las cuerdas son viejas o las cuerdas tienen corrosión, eso también nos va a afectar la calidad de sonido. Cables también, por ejemplo, si uno está usando una guitarra y un amplificador de muy buena calidad, pero cables de baja calidad, eso también nos puede afectar el sonido. Si los cables son viejos, por ejemplo, y no, el blindaje está dañado o no, la cablería interna está dañada, eso también nos puede afectar el sonido. Por último, siempre sugerimos en todos estos webinarios de Shure, cuando hacemos un webinario, por ejemplo, de micrófonos, siempre recomendamos probar los diferentes micrófonos, siempre probar micrófonos, diferentes posicionamientos especialmente y diferentes técnicas. Esto es porque en el mundo del audio, especialmente en el mundo de microfonía, es muy fácil decir este micrófono para esta aplicación y punto. Pero siempre se le puede encontrar una manera de usar un micrófono diferente y nos puede sonar increíble para lo que queremos lograr. Un ejemplo, esto no es de guitarra, pero es de baterías. Teníamos al ingeniero Stanley Suárez, que hace sonido para Juanes, por ejemplo, y nos estaba contando que con una banda él usó un micrófono SM27 para microfonear el bombo y los toms. O sea, el mismo micrófono para el bombo y toms. Eso es completamente fuera de la norma, pero le funcionó y es algo que le funcionó muy bien y que el baterista y él mismo quedaron a gusto. Entonces siempre es bueno probar diferentes micrófonos. Probar, por ejemplo, un micrófono que no se había pensado para guitarra. Puede ser que logremos un sonido completamente nuevo, distinto, auténtico y cerca de lo que queremos lograr. Diferentes posicionamientos también, porque es muy fácil decir micrófono pegado al amplificador y punto. Pero si movemos el micrófono, podemos poner el micrófono, por ejemplo, directamente hacia la bocina del amplificador, lo podemos poner en un ángulo, en diagonal, podemos mover el micrófono y lograr completamente diferentes sonidos. Entonces siempre es bueno, especialmente, por ejemplo, si uno está en un estudio de grabación, uno de los mejores métodos de grabar una guitarra es colocando un micrófono mientras el guitarrista está tocando y mover el micrófono de lado a lado en la bocina o ponerlo en diagonal, experimentar con diferentes posiciones, porque así podríamos lograr un sonido más cerca a lo que estamos planeando grabar antes de comenzar a poner procesamiento, ecualización, etc. Lo mejor es lograr el mejor sonido auténtico desde el amplificador al micrófono antes de aplicar procesamiento, porque si no, no vamos a lograr el sonido que queremos. Se hace más difícil. Entonces siempre sugerimos probar diferentes opciones. Siempre probar diferentes micrófonos, probar diferentes posiciones, a ver cuál nos gusta más. De ahí entonces venimos a nuestra primera pregunta, que es por ejemplo, ¿vamos a usar la guitarra en estudio o la vamos a usar en vivo? Esto es para diferenciar los dos, porque los dos diferentes ambientes pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, en un estudio de grabación, la acústica hace parte del timbre en el estudio. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si queremos lograr un buen sonido o lograr un sonido que sea lo más auténtico, lo más cerca a lo que estamos escuchando nosotros, lo mejor es primero tener al guitarrista en el estudio, ponerlo cómodo, que ponga a tocar y escuchar nosotros mismos dentro del estudio, a ver qué tal suena. Y si es que ese es el sonido que quiere lograr el guitarrista,
o el productor. Entonces de ahí podemos deducir qué tipo de micrófono usar, qué tipo de posicionamiento en el amplificador o en la guitarra misma. Pero el mismo estudio también, la misma acústica del cuarto va a ser parte del timbre. Entonces eso hay que poner mucha atención también. En un estudio de grabación, por ejemplo, si estamos usando un simulador de amplificador, eso puede ayudar también, porque así ya no tenemos que estar usando la mayoría del tiempo en tener al guitarrista tocando, que busque un sonido, el mismo guitarrista, y luego usar un micrófono, mover el micrófono, posicionarlo en diferentes posiciones, probar diferentes micrófonos. Si estamos usando un simulador de amplificador, eso facilita un poco más porque ya típicamente sabe el guitarrista qué es el sonido que está buscando, y también el simulador de amplificador se puede conectar directamente a la consola o directamente a la interfaz de grabación, o en el caso de el escenario en vivo se puede conectar directamente a la consola de mezcla. Eso nos puede ayudar bastante en guardar un poquito de tiempo. Como siempre, ruidos y retroalimentación son retos en el escenario. Ruidos porque, por ejemplo, si el guitarrista se está moviendo mucho y el cable se desconecta, puede causar un ruido. También si el guitarrista está tocando con el amplificador de muy alto volumen o con mucha distorsión, mucha ganancia, eso también puede causar retroalimentación, que es, claro, si no lo saben, el sonido del amplificador lo capta las pastillas y de nuevo por el amplificador y de nuevo por las pastillas, etc. Claro, hay retroalimentación o feedback constructivo. A algunos guitarristas les gusta usar el sonido del feedback para acentuar diferentes canciones, por ejemplo. Pero si no quiere ese feedback, esa retroalimentación, eso se puede volver un reto en el escenario. Y por último, libertad de movimiento versus sonido. Hay algunos guitarristas que prefieren usar el sistema inalámbrico en oposición a usar un cable, porque quieren libertad de movimiento, por ejemplo. Pero depende del sistema de inalámbrico, eso también nos puede cambiar el sonido. Entonces, si estamos usando un sistema inalámbrico muy barato, de baja calidad, eso le puede cambiar el sonido al guitarrista y el guitarrista no está contento. Entonces hay que considerar eso también. Hay que considerar qué tipo de sistema inalámbrico está usando, qué tipo de sonido quiere lograr y si es que el guitarrista quiere moverse alrededor del escenario sin tener ese cable. Línea o micrófono, estos son dos diferentes niveles de audio eh, con los que podemos trabajar. El nivel de línea es una entrada, por ejemplo, de amplificadores, normalmente desbalanceada en el caso de una guitarra, y de alta impedancia. Algunas guitarras, por ejemplo, guitarras acústicas, pueden tener micrófonos internos. Eso sí, cuidado con esos micrófonos internos porque a veces nos pueden causar retroalimentación o feedback, especialmente si estamos usando un sistema de monitoreo de piso, por ejemplo, unos monitores de piso están apuntados hacia la guitarra, y si esos micros captan lo que está viniendo de los monitores de piso, pueden volver a pasar ese sonido por los monitores y de nuevo por los micrófonos, y así causamos retroalimentación o feedback. Solo posible cuando el amplificador no hace parte del timbre. Por ejemplo, existen cajas de DI, que es inyección directa, que podemos conectar, por ejemplo, una guitarra acústica directamente al DI, a la caja DI, y de ahí a la mezcladora. No hace falta tener un amplificador. En ese caso, no estamos usando un amplificador, ahí sí el amplificador no hace parte del timbre. Micrófono, nivel de micrófono entonces nos da más versatilidad. Esto es cuando, por ejemplo, si es que tenemos un amplificador en el escenario y queremos poner un micrófono, podemos poner el micrófono en el escenario y ahí estamos usando el nivel de micrófono. El micrófono mismo puede hacer parte del timbre, como estábamos hablando anteriormente. Por ejemplo, si queremos usar un SM57, eso nos va a dar un sonido bien clásico, ¿no?
pero podemos usar diferentes micrófonos, por ejemplo un KSM-137 o un KSM-313, que es un micrófono de Ribbon, nos va a dar una calidad más cálida. Entonces el micrófono mismo va a cambiar el timbre del amplificador. Si usamos un solo micrófono, eso nos va a ayudar mucho con problemas de fase. Porque si estamos usando dos micrófonos, por ejemplo, eso puede causar problemas de fase si los dos micrófonos están posicionados de cierta forma que uno cancela el otro. Fase es cuando, por ejemplo, el sonido que viene del micrófono es una onda sonora, una onda de sonido, y si la onda llega a un micrófono a un cierto tiempo, llega al segundo micrófono a un tiempo un poco más atrasado por la calidad de la física de la onda sonora, entonces eso puede hacer cancelamiento de fase y puede subtraer del sonido que queremos lograr. Claro, hay problemas de fase constructivos que también se pueden utilizar. Eso ya viene ya de jugando con diferentes micrófonos, jugando con dos diferentes micrófonos, a ver qué sonido queremos lograr. Si estamos en un estudio de grabación, podemos alejar más el micrófono para tener un sonido más natural. Este es algo muy común en amplificadores de guitarra. Un amplificador de guitarra, por ejemplo, la bocina está generando una onda sonora. Esas ondas sonoras necesitan tiempo para desarrollar, especialmente las frecuencias bajas. Y esto seguro lo han visto si alguno de ustedes ha hecho grabaciones en estudio. Si acercan el micrófono mucho a la bocina, van a escuchar un sonido, claro, con más agudos, más frecuencias agudas, más presente, pero van a perder más bajos. Y esto es porque las ondas sonoras que emanan de una bocina, que una bocina está emitiendo, esas ondas sonoras de frecuencias bajas tardan un poco más de tiempo en desarrollarse, porque esas ondas de frecuencia bajas van a estar a una frecuencia más baja, digamos 20, 30 Hz o 30 ciclos por segundo, entonces necesitan más tiempo para viajar completamente. Entonces en un estudio de grabación podemos alejar más el micrófono y nos va a dar un sonido más natural, más lo que está escuchando la persona dentro del estudio, porque estamos dejando que esas ondas sonoras desarrollen a través del tiempo, a través del espacio, y así tenemos un sonido más natural, un poco más fiel a lo que estamos oyendo nosotros. En sonido en vivo se puede usar una combinación de línea para monitor y micro para sala. Esto es muy común. Muchos ingenieros, por ejemplo, prefieren usar el sonido directo de una guitarra para monitor porque es un sonido más presente, es un sonido más manejable. Por ejemplo, ruteándolo a un emulador de amplificador y a la consola de monitores y micrófono para sala. Entonces el micrófono que está amplificando el amplificador, que está microfoneando el amplificador para los altavoces principales en la sala para que escuche la audiencia. Es algo común hacer eso, pero se puede usar esa combinación para facilitar un poco. Claro, eso ya necesita un manejo un poco más superior de saber dónde está yendo el micrófono de línea y dónde está yendo la señal de micrófono del amplificador para la sala. ¿Qué tipos de micrófonos podemos utilizar para microfonar guitarras o amplificadores? El dinámico es muy común. Aquí vemos los tres diferentes tipos de micrófonos más comunes. Existe el micrófono dinámico, el micrófono de condensador y el micrófono de listón o de cinta o de ribbon. El dinámico es muy común porque puede aguantar mucho nivel de presión sonora, niveles muy altos, sin distorsionar, sin que se pierda la señal. Entonces un dinámico como el SM57, por ejemplo, se utiliza mucho en vivo para microfonear una bocina de amplificador de guitarra. También se puede utilizar un micrófono de condensador. El micrófono de condensador sí requiere un voltaje, en este caso Phantom Power o alimentación Phantom, porque lleva un circuito interno. El de condensador va a tener una respuesta en frecuencia más plana. Típicamente va a ser un micrófono que es más, va a captar más fielmente lo que estamos escuchando, porque puede captar frecuencias muy bajas y frecuencias muy altas también.
El dinámico típicamente va a tener una respuesta en frecuencia, va a tener una cierta respuesta adaptada, una curva, digamos, para disminuir los bajos o disminuir las frecuencias muy agudas. El condensador típicamente va a tener una respuesta más plana. El micrófono de cinta de ribbon se usa, no es muy común, pero el micrófono de ribbon es un diferente tipo de elemento que lleva una cinta corrugada en medio de un imán de dos polos. Y esto nos va a dar un sonido un poco más cálido, un poquito más fiel a lo que en verdad estamos escuchando, lo que en verdad está escuchando el oído humano. Ahora, los micrófonos de ribbon antes, los antiguos, se podían romper fácilmente, entonces seguro van a escuchar que un micrófono de ribbon se rompe fácilmente. Hoy en día eso no es tan común. Hoy en día los micrófonos de ribbon, por ejemplo, los micrófonos de Shure, de ribbon, los KSM313 o KSM353, pueden aguantar niveles de presión sonora más altos, entonces sí se pueden usar para un amplificador de guitarra. También vale la pena saber el patrón polar del micrófono. Aquí un ejemplo de patrones polares más comunes. Existe el micrófono omnidireccional, por ejemplo. El micrófono omnidireccional, como dice omni, la palabra en latín significa todo, direccional. Entonces, todas direcciones. Omnidireccional capta de todas las direcciones, izquierda, derecha, arriba, abajo, detrás, adelante. Capta igualmente en todas las direcciones. Ese tipo de micrófono, el omnidireccional, no se recomienda tanto para escenarios en vivo porque pueden captar más de la batería, por ejemplo, si está al lado del micrófono o el público por detrás. Entonces, típicamente en un escenario en vivo vamos a usar un micrófono cardioide, que el cardioide tiene más rechazo por la parte de atrás. Entonces, tiene mejor rechazo de los ruidos que están proveniendo de la parte de atrás del micrófono. Omnidireccional, por ejemplo, sería muy bueno usar si es que estamos usando en un estudio de grabación y estamos microfoneando una guitarra eléctrica, por ejemplo, y queremos tener un micrófono omnidireccional un poquito más alejado que esté captando el sonido del cuarto. Entonces eso nos va a dar como podemos usar en combinación un micrófono cerca de la bocina, un micrófono omnidireccional un poquito más lejos, y así tendremos un sonido un poquito más natural de lo que estábamos escuchando dentro del estudio, si es que eso es lo que queremos lograr. Supercardioide es un micrófono que tiene un enfoque un poco más estrecho, un poco más enfocado. Este es buenísimo para usar en vivo porque un micrófono supercardioide tiene mejor rechazo de los lados. Entonces, por ejemplo, si estamos utilizando un micrófono supercardioide como el Beta 57 en un amplificador de guitarra, entonces el micrófono va a enfocarse más al sonido del amplificador y va a rechazar más el sonido de, digamos, el amplificador de bajo o la batería o algún monitor que está en el escenario. Entonces tiene un enfoque más enfocable. El supercardioide se recomienda también mucho para escenarios en vivo, por ejemplo. Vamos a ver sobre una guitarra acústica. Por ejemplo, una guitarra acústica puede requerir diferentes técnicas de microfoneo. Por ejemplo, si estamos usando un solo micrófono, enfocar el micrófono típicamente al traste número 12 en la guitarra, que es típicamente el punto donde el cuello va a conectar con el cuerpo. Y esto es porque una guitarra acústica genera bastantes frecuencias bajas y frecuencias altas. Si estamos usando un solo micrófono, entonces queremos captar el sonido que está proveniendo del hoyo acústico, pero también el sonido que está proveniendo del cuello y de los trastes. Entonces una muy buena técnica para empezar de microfonear con un solo micrófono es apuntar al micrófono al duodécimo traste y retirar el micrófono un poco, digamos 5 centímetros o más, para poder captar el sonido completo de la guitarra. Y claro, podemos moverlo de lado a lado, enfocado más hacia el oído acústico o más hacia el cuello para lograr diferentes tipos de sonidos para ver cuál nos gusta mejor. Podemos utilizar un segundo micrófono. En este caso, aquí vemos el micrófono KSM 137.
que es un muy buen micrófono, especialmente para instrumentos acústicos. Aquí vemos usando un par de micrófonos KSM-137 para la guitarra acústica. Si tenemos que usar dos micrófonos, ahí sí podemos poner, por ejemplo, uno apuntado hacia el puente de la guitarra, que es la parte, digamos, más ancha de la guitarra, y otro apuntado hacia el duodécimo traste de nuevo. Así podemos mezclar el sonido de los dos micrófonos para lograr un sonido un poco más completo. También podríamos usar un micrófono de captación lateral, como por ejemplo el Beta 181, que es el que vemos aquí en pantalla ahora. El Beta 181 es un micrófono muy flexible, tiene muy buen sonido, tiene respuesta en frecuencia plana, es de condensador también. Lo bueno de este micrófono es de que se le puede cambiar la cápsula para lograr diferentes patrones polares. Hay una cápsula para cardioide, una cápsula para omnidireccional, bidireccional, supercardioide también, etcétera. Pero también podemos usarlos en combinación. El Beta 181 puede lograr un muy buen sonido, es muy buena elección también para grabar guitarra acústica. O también amplificador de guitarra. Aquí otro ejemplo, este sería el SM81 para una guitarra acústica. Este es un muy buena elección también, porque el SM81 tiene una respuesta en frecuencia muy plana. En este caso también lo vemos más o menos apuntado al duodécimo traste, pero un poquito más hacia el oído de la guitarra. Siempre recomendamos mover el micrófono. Una muy buena sugerencia para lograr mejores resultados es, por ejemplo, cuando colocan el micrófono, empiecen en el duodécimo traste, apunten un poquito más hacia el hoyo para ver qué tal, mientras el guitarrista está tocando, claro. Apúntenlo más para el hoyo, para tener un poquito más de frecuencias bajas, muévanlo un poco más para el cuello, para ver qué tal se escucha, por ahí que sienten un sonido más presente. Muévanlo a distancia, alejen el micrófono un poquito más, acérquenlo un poco más, siempre escuchando el sonido que viene en el micrófono. Preferiblemente con audífonos. Esa es la mejor manera de escuchar mientras el guitarrista está tocando enfrente suyo. Para amplificador de guitarra, aquí una buena sugerencia. Este es típicamente lo que hacen en estudio de grabación. Digamos, tenemos un micrófono cerca a la bocina del amplificador. Y cuando estamos colocando el micrófono en la bocina del amplificador, siempre es bueno también posicionar el micrófono en diferentes posiciones de la bocina. Típicamente, si usamos una linterna, por ejemplo, podremos ver dentro de la rejilla del gabinete, podremos ver la bocina misma del amplificador. Y ahí podemos saber, por ejemplo, podemos apuntar el micrófono directamente al centro de la bocina y escuchar qué tal se escucha. A veces ese sonido puede ser demasiado presente o muy estridente. Ahí podemos mover el micrófono un poquito más a la izquierda o a la derecha, que sea fuera del centro. También podemos mover el micrófono, por ejemplo, no directamente apuntado hacia la bocina, pero un poquito en ángulo. Eso es lo que le dicen off-axis en inglés. Y así podemos lograr diferentes resultados. Entonces siempre se recomienda eso, mover el micrófono alrededor del gabinete, en diferentes ángulos del micrófono para ver qué sonido queremos lograr, qué sonido queremos captar con el micrófono y el amplificador. En el caso de tener un micrófono más cercano, vamos a tener menos ruido porque va a captar más del amplificador, y también vamos a tener menos ambiente, vamos a tener menos del ruido ambiental. Podemos usar un micrófono más alejado del amplificador, como el segundo micrófono aquí que lo estoy apuntando. Este micrófono de aquí está un poco más alejado. Típicamente en estudio de grabación vamos a querer hacer eso porque si está más alejado el micrófono, como estábamos diciendo, va a dejar que las frecuencias del amplificador desarrollen con más tiempo. Entonces el micrófono va a captar más de lo que estamos escuchando nosotros o lo que está escuchando el guitarrista cuando toca la guitarra. Mientras más alejado está el micrófono, nos va a dar un sonido un poco más natural, pero también nos va a dar más ruido ambiental. Entonces esto no se recomienda, por ejemplo, en un escenario en vivo, no se recomienda poner un micrófono más lejos del amplificador, porque ahí sí va a coger más ruido ambiental
digamos, el ruido de la batería o ruido del músico que está al lado tocando o caminando, etc. Aquí unos ejemplos. En la foto de la izquierda vemos un SM57 al fondo apuntado hacia uno de las bocinas del gabinete. Y al otro lado, más cerca a nosotros, vemos el KSM313, que es un micrófono de Ribbon, colocado apuntado hacia el amplificador. Muy buena combinación porque combinamos el sonido del SM57, que nos va a dar un sonido algo más presente, algo más con frecuencias más agudas, mientras que tenemos el KSM313, que es un micrófono de Ribbon, de cinta, que nos va a dar un sonido más cálido, un sonido más fiel a lo que está proveniendo del amplificador. A la derecha vemos, por ejemplo, un Beta 27 apuntado directamente hacia la bocina del amplificador. También otra muy buena opción. El Beta 27 es un micrófono de captación lateral, supercardioide. La mayoría de los micrófonos beta son supercardioides. Y los beta también son hechos con imanes de neodimio, que nos va a dar un sonido un sonido de mejor calidad. Aquí unos ejemplos más económicos. Estos serían el PGA 57 adelante del amplificador, con un PGA 27, que es la versión económica del Beta 27. Pero usando similares técnicas, el PGA 57 más cerca al amplificador y el PGA 27 un poco más alejado. También podemos probar técnicas un poco más avanzadas como la técnica MS, que es mid-side, que es para grabación en estéreo. La técnica mid-side es más avanzada porque utiliza dos micrófonos, un micrófono en cardioide apuntado hacia la fuente de sonido. Digamos, si el amplificador está aquí, tendríamos un micrófono cardioide aquí y un micrófono bidireccional apuntado hacia los lados. Ahora, para que en verdad funcione bien esta función, tenemos que tener entonces el canal cardioide, el micrófono bidireccional a un segundo canal y un tercer canal donde tomamos la señal del micrófono bidireccional y invertimos la fase. Entonces ahí tenemos el micrófono bidireccional en dos canales y el micrófono central en un canal. Podemos aumentar el volumen del micrófono central para tener menos espacio estéreo, o podemos aumentar el volumen de los dos canales del micrófono bidireccional para tener más imagen estéreo, para ampliar la imagen estéreo. Como siempre, también tenemos inalámbricos que podemos utilizar. Están las líneas de Shure, por ejemplo, los inalámbricos como QLXD, GLXD, ULXD. Ahora nuevo el Axient Digital, que es muy buen sistema también. Lo importante que saber es que el transmisor necesita ver la antena. Esta es una regla dorada de usar los micrófonos inalámbricos. Si el guitarrista, por ejemplo, tiene el body pack por atrás, en la espalda, entonces posicionar nuestras antenas para que el body pack pueda ver, tenga buena línea de vista entre la antena del transmisor a la antena del receptor, sin obstáculos. Si hay un obstáculo de metal, por ejemplo, una troza en el escenario o una reja, por ejemplo, eso nos puede afectar la señal. El receptor en pedal, hay en la línea GLXD, por ejemplo, de Shure, tiene un receptor en pedal que es práctico porque el receptor en pedal puede conectarse directamente a la pedalera, por ejemplo, entonces el guitarrista tiene el body pack en la espalda y el receptor de pedal en la pedalera. Es práctico, pero no es muy eficiente para la recepción. Por eso solamente está disponible en la línea GLXD, que se recomienda solamente para escenarios pequeños, como un club musical, por ejemplo, un teatro más pequeño. Las aplicaciones más profesional usan antenas direccionales y receptores cerca de los amplificadores. Entonces, por ejemplo, si estamos usando un sistema más profesional, por ejemplo, es más recomendable tener el receptor del inalámbrico cerca al amplificador con antenas direccionales apuntadas hacia el body pack del guitarrista. Pues bien, si tienen alguna pregunta me pueden
enviar la pregunta aquí en el espacio de preguntas del panel de GoToWebinar. Ya han entrado algunas preguntas aquí. Oh, ok. Está utilizando un inalámbrico GLXD de Shure. ¿Qué tanta diferencia tiene con un cable directo al amplificador? O sea, ¿qué diferencia? Me imagino que eso es lo que estás preguntando. Depende. Depende porque el sistema GLXD, si estás usando el receptor en pedal, por ejemplo, la salida del GLXD es similar a la salida de un pedal, por ejemplo. Entonces tienen la misma impedancia. Entonces, no debería haber tanta diferencia entre usar el GLXD con un cable directo al amplificador. Si quieres, puedes probar ambos, puedes probar a ver qué tal suenan ambos. Y depende de cuál te guste. Pero no te debería causar mucha diferencia en ese entorno. No entiendo estas preguntas. Me preguntas de plugins y una línea que salga del preamp al amplificador. ¿Puedes clarificar, por favor? ¿Qué tipo de cables se recomiendan? Em, no hacemos recomendaciones de cables directamente. Conseguir un cable que sea de calidad, porque hay cables en el mercado que pueden costar muy barato, pero se desbaratan fácil o después de unos cuantos usos eh, ya no rinden tan bien. Se recomiendan cables, claro, de calidad. Hay cables también que son muy caros también en el mercado. Eso en verdad depende del gusto. Un cable muy caro recomendaríamos si es que vas a tocar todos los días en un escenario, pero depende de tu gusto, depende de tu presupuesto. Pero típicamente un cable que no valga $2 y que se te va a romper fácil. Eh, un cable de mejor calidad. ¿Qué tipo de micrófonos se pueden utilizar para la técnica MS? Con tal que tengas un cardioide y un bidireccional. En este ejemplo de la pantalla, por ejemplo, tenemos el Beta 181, uno con la cápsula cardioide que está apuntado hacia la fuente de sonido y otro con cápsula bidireccional que está captando los lados. Pero puedes usar, por ejemplo, un SM57 que es cardioide para el medio y otro micrófono bidireccional como el KSM313, que es este micrófono de aquí, para captar los lados, con tal que sea uno direccional y uno bidireccional. Es posible usar un beta, bueno, o un beta 58 o un SM58. Pero un beta 58 para captar un amplificador, sí, definitivamente. Si no tienes otro micrófono que usar y tienes un SM58, por ejemplo, un beta 58, puedes probar haciendo eso. No va a haber mucha diferencia. Em, lo único sí que el SM58, por ejemplo, tiene esa rejilla que es para voces. Entonces, eso puede afectar la frecuencia un poquito, pero definitivamente va a funcionar. Puedes probar colocándolo a diferentes direcciones o colocándolo a diferentes distancias del amplificador para lograr diferentes sonidos. Plugins, bueno, no recomendamos un plugin porque eso ya va fuera de lo que Shure ofrece. ¿Funciona bien usar el KSM8 para amplificador de guitarra?
No lo he probado yo directamente, creo que hay algunos ingenieros que sí lo han probado. Me imagino que debe sonar bien porque tiene una calidad casi como de Ribbon. El KSM-8 es un micrófono cardioide, dinámico, pero tiene dos diafragmas. Y eso también evita que tengas tanto efecto de proximidad. Entonces, puedes probar con el KSM-8, por ejemplo, colocándolo a 5 centímetros, un poquito más lejos también del amplificador de guitarra, a ver qué tal suena. Puede ser que te guste mucho el sonido. No veo por qué no. El KSM-8 también no tiene un declive en las frecuencias muy altas, entonces te puede dar un sonido que sea un poco más cálido. Definitivamente probarlo. Hay ingenieros también que hoy en día les encanta usar el KSM-8 para una caja o redoblante en la batería. Y dicen que suena muy muy bien. Entonces puede sonar muy bien para amplificador de guitarra también. Siempre es bueno probar diferentes micrófonos. ¿Qué variaciones sonoras tengo si coloco el micrófono al centro de la bocina o lo lejos del centro? Depende del amplificador, depende de qué estilo están tocando, pero típicamente si lo colocas al centro de la bocina vas a tener un sonido más presente, con más frecuencias agudas. En algunos casos eso no puede gustar, entonces si lo mueves lejos del centro de la bocina vas a tener un sonido con frecuencias más graves o medias. Pero entonces depende de qué es lo que quieres lograr, ¿no? Si en verdad quieres lograr un sonido un poquito más agudo, puedes colocar el micrófono directamente al centro de la bocina. Siempre recomendamos jugar con esa posición. Aléjalo un poco a ver qué tal suena y a ver qué tal te gusta. En el caso de un grupo pide varios amplificadores de guitarra, pero un solo guitarrista, todos los amplificadores deben ir microfoneados. Depende. Por ejemplo, hay guitarristas de estilo blues, por ejemplo, que les gusta usar dos diferentes amplificadores para dos diferentes tipos de sonido. Uno para sonido distorsionado y uno para sonido más limpio. Entonces, en ese caso, ahí sí quieres microfonear los dos amplificadores. Si es una banda de heavy metal, por ejemplo, y todos tienen, el guitarrista tiene cinco amplificadores en el escenario o sea, ese es típicamente por show o para tener un sonido de guitarra más ruidoso en el escenario. En ese caso sí no es tan necesario microfonear todos los amplificadores. Depende de la aplicación, depende de lo que quieras lograr. Bueno, nos preguntan de 2KSM181, pero ese modelo no existe. Se pueden utilizar en una sola cabina dos KSM137 o dos Beta 181 sin que se cancele la fase. Digamos dos micrófonos. Puedes usar en una sola cabina dos micrófonos sin que se cancele la fase. Se puede, pero tienes que seguir la regla 3-1. O sea, mientras que el primer micrófono a una cierta distancia, digamos 1 centímetro, y el otro micrófono 3 veces más distancia de la fuente sonora, digamos a 3 centímetros. Ahora, siempre puede haber problemas de fase, pero la fase puede ser constructiva o puede ser destructiva, que cancele la fase. Entonces, si quieres usar dos micrófonos en un gabinete de bocina, por ejemplo, de un amplificador, trata dos micrófonos y juega con la posición de los dos para ver cuál te gusta mejor. Para sistema inalámbrico para guitarra eléctrica, ¿cuál la recomendaría que no tuviera un precio elevado? Depende, Shure ofrece diferentes líneas de sistemas inalámbricos para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, si vas a tocar en un estadio, no te recomendaría el más barato. Está la línea BLX, que es una buena línea de entrada. Eso sería, por ejemplo, un guitarrista que está empezando a tocar en clubs de música, por ejemplo, en bares o teatros pequeños. BLX es muy buena opción para un guitarrista. Existe también la línea GLXD. También se recomienda para espacios pequeños, un club musical o digamos fiestas, por ejemplo.
Si ya estamos ya en un nivel más profesional y estamos tocando en teatros más grandes, QLXD, y luego ya más profesional sería ULXD o Accent Digital, por ejemplo. Pero a nivel de entrada, BLX y de ahí GLXD serían buenas líneas para guitarra eléctrica. Hemos encontrado alguna aplicación recomendable en guitarras para el Beta 87A. Puede ser que para una guitarra acústica. El Beta 87A es un micrófono en verdad vocal. Eh, Tiene una respuesta en frecuencia con más agudos, típicamente, que digamos el Beta 58. El Beta 87A es un poquito más, tiene un poquito más de presencia. Se va a escuchar un poquito más la S, por ejemplo, ese sonido. Entonces puede ser que funcione muy bien para una guitarra acústica, especialmente, digamos, una guitarra acústica de nylon, que no tiene mucho refuerzo de frecuencia aguda, puede servirle muy bien para eso. Siempre es bueno probar el micrófono. ¿A qué distancia es recomendable poner el KSM-32 si quieren captar graves? Sería horizontal a la bocina. Eh, Generalmente, si quieres lograr más graves, alejarlo, digamos, 10 a 20 centímetros o más. Siempre jugar con esa distancia para ver cuánta captación de graves quieres lograr. Horizontal a la bocina puede ser, depende, siempre depende, o sea, depende de lo que quieres lograr. Porque no hay una sola manera de poner un micrófono y decir, este es el sonido. No, siempre quieres jugar con la distancia, a ver cuál sirve mejor para el sonido que quieres lograr. ¿Cuál es el micrófono ideal o más estándar para microfoneo en vivo? En verdad no hay un micrófono estándar o un micrófono que digamos, este es el micrófono que te va a funcionar. Depende de la aplicación. Un micrófono no le va a gustar a uno que toca jazz versus uno que toca flamenco, digamos. Entonces, siempre experimentar con diferentes micrófonos. Si hay un micrófono que muchos ingenieros usan es el SM57 para amplificador de guitarra, porque es un sonido bien clásico, es muy confiable. Si uno pone un SM57 en un amplificador de guitarra, sabe que va a lograr un buen resultado. Pero no es por decir que hay un micrófono ideal o un micrófono estándar, siempre puede variar ese gusto. ¿Cuánta ganancia se recomienda que debe tener un amplificador y si se debe limitar la ganancia? Eso en verdad depende del guitarrista, depende de qué tan saturado quiere el sonido. Pero el amplificador, la ganancia del amplificador, como el amplificador va a ser como digamos una unidad autogestionable, si aumentamos la ganancia del amplificador de guitarra, eso no nos va a cambiar la ganancia del micrófono, por ejemplo, de la señal que va a la mezcladora, porque es un circuito aparte. Entonces eso en verdad depende del guitarrista, depende de cuánta ganancia quiera aplicar, eh, depende de qué sonido quiera lograr. Distancia adecuada entre el micrófono y la rejilla del amplificador de guitarra. De nuevo depende. Si pones el micrófono muy cerca de la rejilla del amplificador de guitarra, te va a dar un sonido más presente, un sonido más con frecuencias más agudas, algo, digamos, un sonido más estridente. Si lo alejas un poco, te va a dar más frecuencias medias y más frecuencias graves. Entonces depende de lo que quieres lograr. ¿A qué me refiero con fase constructiva? Cuando utilizas dos micrófonos, los dos micrófonos van a recibir esa onda sonora a diferentes tiempos. Entonces, si el tiempo al que llega el segundo micrófono causa un cancelamiento de fase, eso significa que algunas frecuencias se van a cancelar. La manera en que puedes identificar eso es, por ejemplo, pones un micrófono al amplificador y suena de una cierta manera. Pones un segundo micrófono y de repente sientes que pierde todos los graves o pierde las frecuencias medias o suena
como digamos, como vacío o hueco usando los dos micrófonos. Eso puede ser un ejemplo de fase destructiva, o sea, cancelamiento de fase. Si mueves el micrófono, entonces el tiempo a que llega esa onda sonora al segundo micrófono va a cambiar. En ese caso, puede ser que aumente algunas frecuencias, digamos, puede agregar frecuencias medias o frecuencias graves o frecuencias agudas. En ese caso, eso sería una fase constructiva. Entonces, en ese caso, por ejemplo, está aumentando ciertas frecuencias versus aumentando otras. No significa que estamos aplicando ecualización, pero estamos moviendo el micrófono a que llegue la onda sonora a diferentes tiempos para complementar, para que tenga un sonido más combinado a ciertas frecuencias que a otras. Poner los amplificadores viendo hacia atrás para microfonearlos cambia la fase con respecto al amplificador de bajo. En ese caso no, porque ya el amplificador de bajo estaría muy alejado de los micrófonos. Típicamente vas a poner el micrófono de cierta manera que va a estar apuntado al amplificador de guitarra. Entonces va a captar más del amplificador de guitarra que del de bajo. Entonces no, típicamente eso no va a afectar. Pues bien, muchísimas gracias por atender. Ya no hay ninguna pregunta más. Entonces, si hay alguna pregunta que desean hacer directamente, me pueden escribir a la dirección de correo que ven en la pantalla, paucar-miguel@shure.com, y con gusto les atendemos. Pues muchísimas gracias por atender. Espero que les haya sido útil el webinario. Siempre hacemos los webinarios cada viernes a las 10 de la mañana, hora de Miami. Que tengan un muy buen fin de semana y que disfruten el resto de su viernes. Nos vemos la próxima.